Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en esta última semana de Mundial de Fútbol vamos a analizar el papel que tiene justamente este deporte como un espejo de nuestra diversidad, y no solo hablo de México, ni hablo de los países organizadores, sino del mundo entero, y también de nuestras fracturas sociales, igualmente en todo el orbe. Hoy vemos canchas repletas de multiculturalidad y de talento proveniente de migrantes o de la diáspora, que irónicamente se están jugando y batiendo dentro de un contexto global en donde el racismo sigue latente y en un entorno también que parece empeñado en endurecer las leyes anti-inmigración, en levantar muros que la euforia mundialista quiere derribar. Para platicar de este tema tenemos un invitado de lujo, para mí y para Ventana Política, Nicolás Alvarado, comunicador, escritor, promotor cultural, colega, host del exitosísimo podcast La Pinche Complejidad, también aquí en el Heraldo de México. Querido Nicolás, bienvenido a Ventana Política, qué gusto tenerte. Al contrario, querida Verónica, gracias por invitarme a hablar de un tema que resulta, pues yo diría no solo apasionante, sino consustancial a la naturaleza misma de eventos como el Mundial de Fútbol o como los Juegos Olímpicos, que son, digamos, grandes plataformas para el deporte, pero también son grandes plataformas para la construcción de narrativas nacionales. Claro, ¿no? En esta dicotomía entre globalización y nacionalismo, ¿no? Tenemos justamente este espejo, ¿no? O esta vitrina en donde nos vemos. Y hay que decirlo, ¿no? Obviamente no nos vamos a abstraer y no lo vamos a tocar en este post, está toda la parte económica, de mercadotecnia, de lo que significa justamente para los países sede, de lo que significa en términos económicos o no, el mayor o menor éxito que se tenga, eso digamos que va de lado, o lo que se les queda, ¿no? En términos incluso de compromisos de impulsar más el deporte o de infraestructura o de incluso mejores aeropuertos o mejores instalaciones. Claramente hay todo un tema en ese sentido y eso pues forma parte justo de estos eventos masivos, como bien decías. Pero hay algo más importante en el tema justo de la fibra que toca un evento como estos. Y me atrevería a decir que más que incluso los Juegos Olímpicos, creo que el Mundial de Fútbol ¿no? despierta justamente esta idea de identidad, de sentirnos parte de pertenecer a unos colores que por un momento nos hacen olvidar justamente las divisiones que puede haber, sociales, económicas, políticas. ¿Es una ilusión o es una manera justamente en que la humanidad reivindica de alguna forma este universalismo, Nicolás? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo como un constructo cultural, mi querida Ujú, Vero, es decir, un poco como las dos cosas. Y creo que ujú, tiene mucho que ver, ahora que decías que particularmente sucede en el caso del Mundial de Fútbol, con cómo fueron concebidos los Mundiales de Fútbol con ujú, respecto a los Juegos Olímpicos. Es decir, ujú, los Juegos Olímpicos se guían por el ideal del olimpismo, ujú, digamos, el ideal del olimpismo que supone que existen valores superiores a la identidad nacional. El olimpismo es un ideal que supone la unión de lo humano más allá de los territorios y de las identidades. No exacto. es cierto que así funcione siempre Ujú. en la Sí, práctica, no. digamos, de los Juegos Olímpicos, pero la narrativa dominante de los Juegos Olímpicos es una narrativa de unión. Sí. El atleta compite a nombre del país, pero compite en lo individual y puede haber más de un atleta de un país en una competencia. Tú puedes Ujú, tener desde dos boxeadores mexicanos o puedes tener tres gimnastas rusas o puedes tener cuatro nadadores chinos en la misma competencia. Es decir, nadie es la encarnación del etos nacional, sino simplemente pues, ujú, es un atleta que está adscrito a una delegación, pues. sí.
a se una juegan, bandera. así es, se juegan factores de identidad nacional, pero menos. Mm, La Copa Mundial de Fútbol, la Copa Jules Rimet, que fue fundada por Jules Rimet en el siglo XIX, pues originalmente, primero, no pretendía ser una plataforma tan ambiciosa políticamente, sino lo que pretendía era, pues ya se jugaba fútbol, ya había mm. ligas más o menos nacionales en Europa, En Europa, sobre todo. Ujú, sobre todo, y luego en ujú, América del Sur particularmente, y entonces lo que se buscaba era pues, unificar las reglas. No había ningún afán más ambicioso que eso en las Copas del ujú, Mundo originalmente. Sí empezaron a celebrarse, digamos, estos torneos cada 4 años a partir de los años 30 en Italia, de Italia ujú. 1934, pero realmente el Mundial de Fútbol como plataforma de la que está pendiente el mundo es un invento de la televisión, es Sí, un invento que sucede a partir de Inglaterra 60. 64, 60, si no me Ujú, equivoco, ujú, que se ujú. empiezan a televisar por la BBC y por ITV los partidos de fútbol, que se empieza a lucrar con los derechos de transmisión de los partidos. Y eso sí empieza a hacerlo una plataforma que reclama la atención mundial, en donde cada selección, digamos, recupera de todos los equipos de un país a lo más Sí, granado, sí, importa incluso o reimporta a los sí. jugadores que juegan en equipos de otros países. Tú puedes tener un Ujú. jugador que juega del diario para el Real Madrid o para el Sí, Paris Saint-Germain o para exacto. el Galaxy, pero Ujú, lo traes de vuelta para que juegue en la selección nacional porque representa lo más destacado del país. Fíjate, por ejemplo, y lo decía yo en mi podcast hace poquito, si tú comparas el Mundial de Fútbol con la Fórmula Uno, pues en la Fórmula Uno las escuderías son ujú. marcas comerciales, es Sí, decir, realmente un piloto de cualquier país puede estar representando a cualquier marca. Y sí, resulta que es inglés o mexicano o francés, pero da un poco igual. mm, En cambio, en el Mundial de Fútbol está jugada la identidad nacional y por exacto, lo tanto, el fútbol siempre es una metáfora política. Digo, ahora exacto. estamos, algunos escucharán esto antes del partido final, pero Sí, la final, pues podría poner en acto viejas rivalidades que ya se vieron en las semifinales como sí. Argentina-Inglaterra, por ejemplo. Exacto, las Malvinas, la guerra Las de las Malvinas otra Malvinas, vez exacto. y toda Exacto. la influencia política y económica que tuvo el Reino Unido Ujú, históricamente sobre Argentina y sus gobiernos. ujú. Francia-España, una relación de Sí, frontera directa con sí. muchos encuentros y desencuentros Ujú, culturales, exacto. con culturas en común como la vasca y la catalana. Sí, Recordemos la presencia barcelonet en Cataluña o recordemos sí, sí, el los País dos Vasco Países francés, Vascos. sí, claro. Ujú. Así El es. español, claro. Ujú, Y las no pocas tensiones políticas que han ujú, tenido ambos países a lo largo de la historia. Entonces, ujú, siempre es un caldo de cultivo para claro, la reivindicación de la identidad nacional sí, y para, digamos, esa reivindicación en contraste con otra identidad nacional. claro. Eso puede suceder de buena manera, y creo que tenemos en este mundial el ejemplo de la pasión mexicana por Noruega, por ejemplo, en Exacto. donde está jugada una rivalidad nacional con Ujú. Inglaterra, pero está jugada, digamos, en En- buena onda. O tenemos casos tan O, preocupantes como o queremos una reivindicación indirecta también, es ¿no? una reivindicación Exacto, indirecta, ahí, claramente, exacto. Ujú. pero también tenemos casos como el de los ataques racistas de más de un país que ha recibido el abanderado francés Kylian Mbappé. Y ahí Sí, está jugado, ahí están jugadas bueno. otras variables a la luz, además de un cambio de clima político, particularmente en los Ujú. países de habla hispana. Sí. Entonces tiene su lado bueno y su lado malo, y es mucho más político el Mundial de Fútbol que los Juegos Olímpicos, la Fórmula Uno o cualquier otra justa internacional deportiva. Oye, incluso, ¿no? Tú hablabas ahorita de estas rivalidades y tienes también casos no solo de reedición de conflictos como Inglaterra-Argentina, de países colonizados con colonizadores y tuvimos, ¿no? Que tienes a Argelia, Marruecos, a los países africanos que se están encontrando o el azar o tal los pone a jugar, ¿no? Con los viejos imperios o sus países o los conquistadores. Claro que tiene evidentemente esta reminiscencia o esta idea, ¿no? De política de fondo. Pero yo decía también que al principio que me parece también como esta idea de ir construyendo eh,
otro tipo de identidades, que puede fracasar o no, pero te lo pongo en el contexto de que por primera vez este mundial estuvo copatrocinado, es decir, coanfitrionado por 3 países, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Y había, a lo mejor, ¿no? En un principio, esta idea que viene también desde temas comerciales y económicos, de crear, pues si no una identidad, sí como una casi marca regional de Norteamérica. Evidentemente, cuando se pactan las sedes mundialistas, digamos, esto se hace con muchos años de anticipación, evidentemente, pues hace 8 o más años, pues no sabíamos cuál iba a ser el contexto. Claramente no estamos en el mejor contexto político, económico en esta región de Norteamérica, pero ¿crees que, digamos, se logró de alguna manera sentir esta cierta, por lo menos, no sé, hermandad justamente cultural, por toda la afición, incluso pienso de la afición mexicoamericana, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, o porque al final justo también pues acabas ¿no? compartiendo nacionalidades, tienes poblaciones que tienen, por ejemplo, 2 o más nacionalidades, cosa que no se daba en un principio cuando hablas tú desde los 60 o desde el siglo pasado. ¿Crees que algo ayuda en esa construcción cultural o nos quedamos igual y va a pasar digamos, no va a haber ninguna reminiscencia de eso o ningún impulso a esta cierta integración cultural? Creo que va a pasar Mm, y no va a haber ninguna mm, reminiscencia, entre otras porque estaba difícil de origen, pero además sí, agarra sí, a cuando menos dos de los tres países en un mm, momento mal colo. particularmente emproblemado. A ver, Sí. el Fuera de antecedente lugar, digamos. fuera del lugar total. Yo creo que el antecedente directo es el Mundial Corea-Japón que se Sí. jugó hace ya varias ediciones Ujú, en donde estaban un poco obligados Corea y Japón a coexistir, como dicen en inglés, a ser strange bedfellows, dos culturas que no se tienen particular adoración históricamente. Pues digamos, ujú, Corea vive Japón, un poco como México vive Estados Unidos, es sí, al mismo tiempo el sí, referente imperial y el opresor exacto. sistemático que los ha Ujú, conquistado muchísimas veces. Es decir, ujú. si tú vas a Corea, así como aquí los letreros siempre están en español y en inglés, allá siempre están en coreano y en Y en japonés, japonés. Ujú, pero no hay particular afecto ujú, por lo japonés, hay una ujú, relación muy ambivalente. Y ujú. al mismo tiempo, pues de parte de Japón empieza a haber un poco de resentimiento por el poder suave que ha acumulado Corea y que empezaba ya a acumular en ese momento. Es decir, Japón estaba acostumbrado a ser la potencia cultural de lo que antes conocíamos como Extremo Oriente, digamos, y ahora Corea lo es crecientemente. Entonces fue un mundial, el Corea-Japón, en donde los japoneses se comportaron muy como japoneses, súper ordenados, terminaban Sí. los partidos, se iban a guardar a su casa, no había fanfest, no había festejos, Recogían la basura. recogían la basura. Ujú, Y los coreanos, muy como coreanos, es decir, sí con mucha eficiencia. Hubo un ujú. gran despliegue gubernamental de pantallas en actos públicos, de seguridad, no hubo Los ninguna Santos. Ujú, pérdida humana que lamentar, etcétera. Pero pues, a los coreanos sí les gusta la fiesta y sí les gusta la celebración y sí estuvieron muy en modo coreano. ujú, No parece haber redundado en un particular acercamiento Corea-Japón a aquel ujú, mundial. Si acaso nos hizo voltear un poquito más a Corea cuando estaba, digamos, empezando a acumular poder suave esa cultura. ujú, En el caso de México, Estados Unidos y Canadá, a ver, el mundial llega en un momento, primero, ujú, de muy mala imagen de Estados Unidos en el mundo, ujú. en donde Estados Unidos la jugó un poco como Alemania en 1936 en los Juegos Olímpicos, es Sí, decir, sí, era un mundial para volver a acumular capital cultural sí, y yo diría exacto. que, y lo lograron, es Sí, decir, yo creo que sí. el presidente Trump se contuvo tanto como puede contenerse el presidente Trump, es decir, no pudo evitar echarle la llamadita de última hora a su compadre Infantino para No, que le bueno. quitaran una tarjeta roja a su equipo. Ujú, Pero fuera de eso, pues digo, había mucho miedo de que los partidos de las elecciones latinoamericanas ujú. sirvieran para que hubiera redadas de ICE Redadas, afuera. Por claro. Ujú, fortuna, no. Por fortuna, Trump apareció
poco en el Mundial de Fútbol. Le dejó el protagonismo a figuras como Zoran Mamdani, el alcalde progresista de Nueva York, de Nueva York. capitalizó muchísimo Mucho. más el Mundial que Ujú, Donald Trump, llevando en camiones públicos aficionados de todas las identidades socioculturales al ujú, estadio, regalando boletos en el estadio. ujú. Y luego esto pues le toca a la relación México-Estados Unidos en un momento particularmente tenso y teniendo que pues mostrar juego de cintura la presidenta en medio de todo Ujú. esto. Y el Tratado de Libre Comercio, pues que se va a revisión anual, no es la tragedia, no es el fin del mundo, pero no es Pero estando es un integración. golpe. Pues sí, No, claro, y sobre todo en términos discursivos, pues digamos, ahí sigue el claro. Temec, pero Claro. no seremos amigos por siempre y caminaremos hasta un final No, común. no, de la mano, sí, no. Mm, Entonces, y Canadá, pues tampoco es que sea un país de una gran mm, tradición futbolera, igual que mm, Estados Unidos tampoco. Entonces, creo que cada país vivió el mundial en su como sí. país, Mm, como Dios le dio a entender. mm, Creo que no salió demasiado mal para nadie, es decir, mm. son lamentables sus muertos en la Ciudad de México, pero para lo que hubo podido ser, no No, salió tan mal, sí, claro. pero no creo que haya sido más que eso. A ver, déjame preguntarte, ¿no crees que hubo una reivindicación? A ver, de los tres países, objetivamente, el poder suave, digamos, en donde la afición se siente justamente mucho más, en donde los ambientes dentro de los estadios evidentemente trascienden, con esas imágenes, por ejemplo, también de las concentraciones en Reforma y con el Ángel. ¿Crees que esto, y lo pienso en términos de los mexicanos y de los mexicanoamericanos en Estados Unidos, también los hay en Canadá, pero evidentemente donde tenemos la diáspora mayor es en Estados Unidos. ¿Crees que de alguna manera, justamente en un contexto de estar tan golpeados, tan vapuleados, recompone un poquito el orgullo, digamos, el poder suave mexicano queda mejor parado para quienes lo ven desde Estados Unidos? A ver, te voy a dar una lectura completamente villamelona, es decir, una lectura pues, que está desde la barrera, No, pues porque no, sí, imagínate la mía. pues, menos la tuya, porque tú vas y vienes. Tú estás mucho Sí, tiempo en Estados Unidos y creo que ves de primera mano mucho. Yo hace varios meses que no voy a Estados Unidos. sí. Yo no siento la identidad de las personas de origen latino vapuleada en Estados Unidos. Al revés, yo creo que hay, a partir de todos los embates de la administración Trump y de la política y de su política migratoria, un renuevo del orgullo, Exacto. de la dignidad amenazada, digamos. Ujú, Creo que justamente la relevancia de las identidades de habla hispana en el ujú. mundial, la relevancia de Argentina, de México y la relevancia en general de los underdogs Sí, ha apuntalado ese orgullo. Cuando exacto. hablo de los underdogs, hablo de, no habla hispana, pero hablo de Cabo Verde, por Sí, ejemplo. Creo que claro. el factor que jugó Cabo Verde fue muy importante porque fue el país que no es una potencia, que no es del club de los ricos, que no tiene una identidad blanca hegemónica y Que que nadie puede, sabía ni dónde estaba. Deja que tú. nadie sabía ni dónde estaba. O te voy a decir lo que me decía una amiga el otro día. En este mundial apareció un nuevo país latinoamericano, Sí, Noruega. Noruega. En Exacto. efecto, Que no sabíamos que exactamente que no sabíamos que era no un país sabíamos. latinoamericano, Exacto. pero digamos, al estar tan polarizadas las relaciones entre, digamos, el norte global encarnado por Estados Unidos de manera señera y el sur global encarnado por las identidades migrantes en Estados Unidos, Sí. Noruega, digamos, un poco en esta asepsia buena ondita de los países escandinavos, pero además de ser el que tenía que defender el honor Y el honor mexicano de mexicano, Inglaterra, claro. empieza a jugar ese papel aquí. Es muy interesante al mismo tiempo yo que soy un usuario frecuente de Instagram, me Sí, tocaba ver sí. todos estos memes que surgieron a partir del jugador más famoso de la escuadra noruega, Haaland, Haaland, sí. de si Haaland por unos tacos y si Haaland por unas Claro. chelas. No, que si Al- ya la abuelita ya le había dado la bendición y la limpia para que sí, nos representara, exacto. totalmente, Ajá. pero esto empezó a coexistir con una campaña de redes sociales de brillante marketing que no sé si viste, entre la línea aérea nacional británica y la línea aérea nacional noruega. No sé si tú tuviste la No, oportunidad de verlo. no, cuéntanos.
cruzaron una apuesta, la línea aérea nacional británica y la línea aérea nacional noruega, de que el que perdiera tenía que poner durante 24 horas como su distintivo de marca en su cuenta de Instagram el logotipo del otro. Del otro, ok. Y la línea noruega cumplió a cabalidad y Ah, puso el distintivo de la línea aérea nacional británica durante 24 horas como su distintivo en Instagram y se dedicaron a echarse sana carrilla todo el fin de semana. Es decir, los pilotos, los sobrecargos de ambas líneas aéreas protagonizaron una serie de videos en redes sociales de sana competencia, de amable carrilla durante 48 horas. Y una vez que triunfó Inglaterra en el partido, ambas líneas aéreas siguieron el juego con invitaciones a la otra escuadra a visitar su país, mira, con ha sido un honor tener un intercambio de ujú, sana competencia deportiva con ustedes. Es decir, ujú, realmente, ¿cómo jugaron estas dos marcas en ujú, representación de sus países? Esa rivalidad entre Inglaterra y Noruega fue francamente conmovedor. Uno claro, volteaba a ver eso y volteaba a ver a la senadora paraguaya insultando a no, bueno, Mbappé y al periodista argentino insultando a los mexicanos y a Mariano Rajoy insultando a los franceses no, y bueno. decía, es que está bien el juego de la identidad, puede ser Ujú. divertido, puede ser constructivo, pero se juega como los ingleses y los Como, sí, noruegos. por supuesto, sí. Oye, además con la ironía de que Haaland nació en Inglaterra porque su papá jugaba allá, ¿no? Entonces, ese junto con otros, y pienso, por ejemplo, en Bolagun, ¿no? El jugador bueno, americano de padres nigerianos que nació también en Inglaterra porque allí estaban sus papás y que resulta pues que es el jugador por el cual intercedió, ¿no? Por decirlo entre comillas, Donald Trump, ¿no? Tienes justamente esas ironías que como bien dices, ¿no? Si las juegas en ese sentido como de una sana rivalidad, sí te dan momentos únicos. Y quiero cerrar la conversación preguntándote algo que justamente tú dominas, el papel que tuvieron las redes sociales, porque si bien no nacieron del último mundial para acá, yo creo que el protagonismo o la penetración de Instagram, de TikTok, de todas estas plataformas, creo que también, ¿no? Dejan algo para la reflexión y para lo que venga por justamente el nivel de penetración, y ahí sí, sin fronteras, ¿no? Yo creo que el más grande y mayor síntoma de esto, Verónica, es el Pato Merlín, que fue Sí. muy impresionante lo que sucedió. A ver, Ujú. ¿tú sabes cómo se llaman las mascotas oficiales de este mundial? No, Yo tampoco, no, nadie. las vi, el tigre y no sé qué, Y el no, jaguar y no sé el qué, y jaguar, nadie sabe. el Es águila, decir, creo que lo que X, demostró este mundial es que exacto. la construcción de narrativa ya no Ujú. sucede en agencias de marketing que hacen sofisticados estudios y traen a creativos con colita de caballo a hacer propuestas geniales, sino surge en la calle. Es decir, el Pato Merlín era el pato de una señora que vendía agua Sí, afuera del estadio. Y la sí, gente lo adoptó y se volvió más grande que la FIFA, más grande que el gobierno y más grande que la señora. Es decir, es una narrativa que creó la afición y la ujú, creó fundamentalmente en redes sociales, porque te voy a decir, yo no me he parado en el estadio, pero soy sí, súper fan del Pato Merlín. sí, ¿Por qué? Porque está bien creada esa narrativa de manera orgánica en redes sociales. Creo que además en el caso de una FIFA que buscó emular el modelo de negocio de Fórmula 1, que es completamente ajeno al mundial, lo decía yo en sí, mi claro. podcast también. Ujú, Todo viene ese modelo de negocio para una plataforma que nació en Monte Carlo con Grace Kelly y marcas de lujo. El ujú. problema es que el mundial no es eso. No es. Y, Ujú, y lo que hizo la afición, y creo que eso lo hizo en esas dos plazas públicas que son ujú, la calle y las redes sociales, fue reapropiarse el mundial. Y creo que ese fenómeno es fundamentalmente mexicano. Y otra vez, el Pato Merlín lo invitan a la mañanera, la presidenta le da su casa, sí, etcétera, pero no se vuelve un emblema de la 4T. ¿Por qué? no. Porque es Ujú, orgánico, porque es más grande, porque tampoco lo hizo un consultor en comunicación política en una sesión de estrategia, en un war room, ujú. sino es algo que surgió en la calle. Creo que la gran lección es, Claro. la narrativa se construye en la plaza pública y esas dos plazas públicas son TikTok, Instagram y la calle. Sí, sí, exacto, totalmente. E inclusive, no solo como dices tú de la 4T, creo que
parte del éxito de esto es que se apropió la gente de eso a través de estas plataformas, más allá de los gobiernos, porque piensa también en el de Canadá, piensa en el de Estados Unidos, es decir, no, la verdad es que más bien se vieron rebasados en este sentido, justo de apropiación cultural, y me parece eso ¿no? Muy, muy interesante como lo dices tú. Y yo creo que también parafraseando, ¿no? A Chabela Vargas de que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, pues creo que también, ¿no? Los mexicanos o adoptamos la camiseta o adoptamos al jugador, como decías tú, o esta identidad también que se nos dé la gana, ¿no? Por las razones muy personales que cada quien no pueda tener. Y eso también creo que es un triunfo, ¿no? En todo caso, del público, ¿no? De la afición por encima de cualquier otra construcción. Absolutamente, y creo que ahí a lo que toca a los gobiernos es acompañar. Yo creo que el gobierno Ujú. francés, por ejemplo, en su defensa de Mbappé, ha sido extraordinariamente Sí, eficaz en términos sí, de comunicación, es decir, porque Mbappé y esa selección nacional es una escuadra que les permite reivindicar la identidad francesa como una identidad plural y dinámica en sí. términos étnicos y culturales, Cultural, sí. pero en efecto es de abajo para arriba, no es de arriba para Exactamente, abajo. Es decir, ¿por exactamente. qué son esos seleccionados? Porque son los que Ujú, juegan mejor fútbol. Y si ujú, vienen de la banlieue, pues vienen de la ujú. banlieue, porque eso es ser francés en el siglo XXI. Creo que Exactamente. es un momento en que los gobiernos aprendan más de la lección francesa y menos de la lección paraguaya. O sea, Sí, no, los senadores definitivo. no tienen por qué estar haciendo pontificaciones sobre los partidos de fútbol y sus selecciones, sino más bien ¿No? la afición es algo que se construye de abajo arriba, no de arriba Así abajo. es, así es. Y menos sobre si un jugador es o no es suficientemente francés, ¿no? O no, como en este caso, justo muy lamentable. Sí, yo creo que es una buena lección para los políticos. Absténganse mejor y dejen, ¿no? Que de abajo para arriba esto se construya así. Y lo mismo vale para Nicolás. Mariano Rajoy Ah, sí. en España Políticos. o para Ujú. la O el vicegobernadora de periodista Mendoza en en Argentina. argentino, sí, claro, por supuesto, definitivamente. Nicolás, qué gusto de verdad tenerte y gracias. Esta conversación espero habrá de seguir sobre y muchos otros temas. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por la invitación, querida Verónica. Gracias por invitarme a Ventana Política. Al contrario, gracias y gracias a todas y todos los que nos acompañan cada semana. Yo los invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y las cuentas personales de Nicolás Alvarado en Instagram es @Nicolás Alvarado Lector, la mía @Verónica Ortizo MX y @Verónica Ortizo NX antes Twitter. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a que sigan todas las redes sociales del Heraldo Podcast y a que nos vean y nos escuchen todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.